Buenos días, hermanos, hermanas. El día de hoy quiero continuar con los estudios acerca de la vida del profeta Elías. Esta imagen que tú ves aquí atrás, no sé si te antoja para hacer una fogata, un camping, pero esta es una imagen del Monte Carmelo. Y aquí en el Monte Carmelo hubo una confrontación entre los sacerdotes de Baal y Acera y el profeta Elías. Es una historia muy famosa, vamos a hablar acerca de esto. Y esta historia la podemos encontrar en el libro de Primera Reyes, capítulo 18, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 39. Dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con la que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Dividiendo entre sí el país para recorrerlo, Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró a Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué pecado? Para que entregues a tu siervo en mano de Acab, para que me mate. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, y al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha dicho a mi señor lo que hice? Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y él le dijo a Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y él le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes. Escojan ellos uno y cortarlo en pedazos. Pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, sea ese Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primeros, pues sois más, e invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos
tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció el mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en voz alta, porque Dios es, quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va en camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajeaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta que la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada la palabra de Dios diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Entonces, esta es una historia muy famosa de la vida del profeta Elías. A todos nos gusta, yo quisiera preguntarte, ¿a ti te gustan las confrontaciones? O sea, a todos nos gustan las victorias, ¿no? Las historias de una victoria. Pero ¿a cuántos les gusta la confrontación para llegar a esa victoria? Bueno, hay pocos que sí les encanta la confrontación y están en modo pelea, pero yo pienso que la mayoría son cosas que evadimos, ¿sí? Incluso cuando te llaman por teléfono y es una persona que no le quieres hablar, a lo mejor lo dejas que se vaya a buzón o lo dejas en visto, ¿sí? Porque la verdad es que la confrontación normalmente consume mucha energía y normalmente la gente pierde los cabales, mucha gente se enoja en medio de las confrontaciones y dicen que hay una frase que el que se enoja pierde. En este caso vemos a Elías que él había profetizado, años atrás había profetizado esa sequía y la sequía era enorme, había mucha hambre. Y lo mandaron a buscar, es lo que nos está contando aquí el pasaje, lo mandaron a buscar a Elías porque él se había profetizado y querían que volviera a ser, que lloviera sobre la tierra. Entonces, a todos los reinos de alrededor mandaron a preguntar si ahí estaba. Lo buscaron por todas partes y nadie lo pudo encontrar. Acuérdate que antes de ir con la viuda, primero estaba un arroyo y los cuervos le daban ahí carne. Mira, no sé qué es lo que tú pienses cuando escuches que comía carne. Sin duda, por nuestros estándares modernos, tal vez lo que tienes en mente es un filete tipón, un ribeye, ¿sí? Y acuérdate que los cuervos lo iban a alimentar. Entonces, imagínate los cuervos, tú te imaginas
tal vez cuervos, cargando entre varios con sus picos un tibón así descendiendo del cielo, ¿verdad? Así nos gustaría que hubiera sido, pero no sé si tú te has puesto a revisar qué es lo que comen los cuervos. Sí comen carne, pero no es tibón, ni es ribeye, ni es arrachera. Ellos comen rata, ratitas de campo, ranas y algo de carroña también. Entonces, si a mí me dijeran los cuervos te van a dar de comer, pues yo primero buscaría cuál es el menú de los cuervos para saber qué es lo que me van a llevar de comer. Y la verdad es que no me causaría mucha gracia que la provisión de Dios fuera una ratita, ¿sí? De campo. Yo nunca las he comido. No voy a entrar en historias de ratas, pero sé que mucha gente en el pasado las ha comido. En la Segunda Guerra Mundial, cuando se encrudeció la guerra, pues ya no había mucho ganado para que pudieran comer y muchos europeos comían las ratas como fuente de sustento, fuente de proteína. Yo una vez que fui a Holanda me enteré de un restaurante, no fui, pero me enteré de un restaurante en Bélgica que vendían comida exótica, por así decirlo, no inusual, y uno de sus platillos era la rata. Y me decían que era un platillo caro, ¿sí? Y la verdad, pues yo viniendo de México, pues yo nada más pensaba, híjoles, ¿cómo que un platillo caro? Se me antoja, hasta les hice una broma, les dije, mira, se me antoja abrir una franquicia, ¿verdad? Aquí en Holanda, para el que quiera comer rata, y le podemos llamar, si es comida rápida, le podemos llamar Spiri González. Los americanos estaban ahí conmigo, se morían de la risa, pero a los europeos no les hizo mucha gracia mi chiste. No sé si no habían visto a Spiri González, pero vamos, no es un platillo que nos llame la atención, ¿no? O sea, nosotros preferiríamos pues, un venado, ¿no? O sea, si voy a vivir en la jungla y en el cerro, un arroyo, pues, aunque sea un venado, ¿no? Pues, una ardilla, no sé, pero rata. O sea, no dice la Biblia exactamente qué carne le llevaron, pero si tuviera que adivinar, pues no había mucho ganado, ¿eh? Acuérdate que aquí estaban buscando alimento para el ganado para que no se les fuera a morir, o sea, la verdad es que, y tenían hambre la mayoría. Entonces, la verdad es que no había mucha carne, ¿eh? De T-bone, ribeye ni arrachera, no habían esas opciones. Y yo le agradezco a Dios que no nos dijo exactamente cuál fue la carne que comió Elías, pero vemos a un hombre que está comprometido con la palabra de Dios y que está dispuesto a vivir en soledad, ahí en el cerro, tomando el agua del arroyo, comiendo la carne que le lleven los cuervos. Y si tú piensas que eso era malo, los otros profetas que escondió Abdías en cuevas dice que los tenía pan y agua. O sea, eso es lo que les daba a la gente en la cárcel, ¿no? O sea, pan y agua. Bueno, es mejor que morirse de hambre, indudablemente, y además, acuérdate que había una sequía. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, pues entonces Elías no estaba tan mal, hombre, tenía carne. Sí, no, te digo, no quisiera pensar qué tipo de carne fue, pero la verdad es que tuvo sustento y se mantuvo fuerte. Y después de que se fue con la viuda de Serepta, llega un momento en que Dios le dice, y es milagroso, o sea, cada comida que están comiendo con la viuda de Serepta es un milagro de parte de Dios. Y si tú te acuerdas acerca del mismo significado del día, significa Jehová es mi Dios. La verdad es que no pudieran haber escogido un mejor nombre para él, porque era un hombre completamente comprometido con Dios, con Jehová, en una tierra donde la gente ya había olvidado quién era Jehová, habían olvidado servirle. Jezabel y Acab habían sido muy exitosos en introducir el culto a Baal. Traían una campaña de marketing muy fuerte y dentro de esa campaña de marketing comenzó pues acabando con la competencia. Sí, Jezabel luego, a ver, mátenme a los profetas de Jehová. Sí, nada más va a haber aquí mi religión. Entonces, la verdad es que ya en este punto los israelitas ya habían introducido el culto a Baal y ya no eran pueblo de un solo dios, eran pueblos de muchos dioses.
¿sí? Y adoraban tanto a Baal como a Sera, que era su contraparte femenina en su religión. Entonces, aquí lo que vemos es que llega precisamente una sequía. Dios permite que llegue la sequía, precisamente porque al final lo que él está buscando es arrepentimiento. Y mira, a veces cuando pasan cosas difíciles en la vida, a veces, no siempre, pero a veces es porque Dios está dando la oportunidad de que haya un arrepentimiento. Él en su infinita bondad, en lugar de que nos consuma nuestro pecado, permite que sucedan cosas en el entorno que nos lleven a un punto de arrepentimiento, aunque ese contorno nos cause sufrimiento. Si tú ves aquí lo que pasó con la sequía, la verdad es que la sequía solamente era el plan, era la primera parte del plan de Dios para que se arrepintieran los israelitas. Sí, la segunda parte era precisamente esta confrontación que hubo, y déjame decirte que esa sequía es una de las más severas de la historia de Israel. Eh, y vemos que durante todo este tiempo Dios había provisto para él, y cuando vieron que se estaba cumpliendo la profecía que les había dado Elías, dice que lo mandaron buscar a los reinos. O sea, esto hasta parece que hubieran dado una recompensa. Había una recompensa por la captura de este hombre problemático. Y había sido precisamente durante la sequía, el periodo de sequía, cuando Jezabel se puso a matar a los profetas de Jehová. O sea, después de que él dio la palabra y comienza la sequía y Dios lo esconde, a muchos de sus otros profetas sí los agarraron y los mataron. Se salvaron 100, que fue los que Abdías se escondió en cueva. Pero a ese tiempo no había caído una sola gota de lluvia por 3 años. Y se habían puesto en la búsqueda de profetas para que revertiera lo que había hecho. Fíjate, y aquí comenzamos, en el primer Reyes 18, comenzamos con la fase 2 del plan de Dios, que es que poder redimir nuevamente a su pueblo. Entonces, le dice ahora a Elías que se presente ante el profeta, que se presente el profeta ante el rey, acá, y que él va a mandar lluvia sobre la tierra. Hay algo importante que debemos recordar acerca de Elías, porque la verdad es que cuando vemos estos pasajes y vemos que él puede pasar un añito tranquilamente, año y medio, en un arroyo, con poca agua, comiendo la carne que le daban los cuervos, y luego se va otro añito y medio con la viuda de Serepta, y ahí está escondido. O sea, eh, yo no sé si es de las personas que se siente encerrada cuando no puede salir a ningún lado y se pone mal. Sí, yo he visitado ministerios en la cárcel y me pongo a pensar, o sea, qué difícil es estar encerrado en un solo lugar, entre cuatro paredes, y más entre gente violenta. Este, y me pongo a pensar, por ejemplo, como el profeta Elías, que él parecía que estaba en reclusión. O sea, no podía salir de un cierto lugar. Con la viuda de Sarepta ahí se tuvo que quedar. No creo que se estaba paseando. Yo sé que a muchos nos gusta salir los fines de semana, ¿verdad? Nos gusta pasearnos, distraernos, aunque sea ir a caminar al centro, dicen algunas personas, ¿no? La verdad es que Elías no tenía esta opción. Acuérdate que lo estaban buscando y mandaron buscarlo a los reyes cercanos. Entonces, después de ese tiempo de encierro, de meditación, le habla a Dios y le dice: ya es tiempo de que salgas y vayas y te presentas ante acá. Pero hay que recordar lo que nos dice la Biblia en Santiago 5:17. Nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿sí? Pero sin embargo oró ferventemente y no llovió. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Nos dice que Elías no era tan diferente de cómo eres tú y de cómo soy yo y de la manera como sentimos. Dice que sus pasiones eran semejantes. Lo que quiere decir es que también se aburría, como te podrías aburrir tú, de estar encerrado en un lugar, de comer la variedad de carnes que le llevaban los cuervos, de estar escondido pensando que te pueden matar a ti también y por eso está escondiendo Dios. La verdad es que después que te diga Dios: ahora ve con ese hombre que te está buscando, preséntate delante de él. O sea, ¿tú cómo te sentirías? O sea, si ya te acostumbraste a esconderte. O sea, después de 3 años de estarte escondiendo,
tú ni te preguntarías por cuánto tiempo más vamos a estar así. Ya se había acostumbrado a esconderse y luego de repente le dice a Dios, ahora ve con el que te está buscando, preséntate delante de él. ¿Tú qué pensarías? O sea, pues la verdad es que no suena como una muy buena idea. O sea, ¿por qué nada más manda la lluvia? Y ya. La verdad es que tenía que, acuérdate que la sequía fue un instrumento en las manos de Dios para que hubiera arrepentimiento. Entonces la sequía no era nada más para que tuvieran hambre. La sequía era para que tuvieran arrepentimiento y para que ellos vieran que se habían alejado del único y verdadero Dios. Y la verdad es que toda la provisión que tienes el día de hoy es porque Dios te la ha dado, por su misericordia. Y aquí vemos que se acerca eh, Elías y se encuentra en el camino a Abdías, porque ellos estaban buscando, había llegado a tal grado la desesperación que ya no tenían más alimento que darle a las bestias que tenían en el palacio. Entonces van a buscar alimento, pastura. Dice, vamos a ver alguno de los ríos, a ver si hay pastura y podemos darle aquí los animales hasta que se nos vayan a morir. O sea, ese grado de hambre y de desesperación estaban llegando. Pero vemos que Dios es fiel y Elías también es fiel, a pesar de las circunstancias, a pesar de los pensamientos. ¿Tú crees que Elías no pensó que su vida corría peligro si se acercaba al rey Acab? ¿Por qué crees que estaba escondido? ¿Tú crees que no supo que habían matado a los demás profetas de Israel? Esas cosas se saben, o sea, a lo mejor no cuando él estaba en el arroyo, porque estaba solo, pero una vez que fue con la viuda, ¿tú crees que no llegaron los chismes hasta allá? Y de que lo estaban buscando. Y luego imagínate lo que él sintió al regresar a Israel y ver la sequía por todos lados, y dice que la hambre era grande, era en gran manera. Eh, y pensar, Señor, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, esta es la manera de que la gente se arrepienta. O sea, mucha gente no entiende de que la misericordia de Dios nos lleva al arrepentimiento. Hay mucha gente que el día de hoy simplemente quiere creer que le va a ir bien en todo y que nada más Dios los va a bendecir sin haber arrepentimiento. Pero este ejemplo es un claro ejemplo de que si realmente quieres la bendición de Dios, necesitas tener un corazón arrepentido y ser humilde delante de Dios y buscar su voluntad. Y entonces dice que las demás cosas te van a llegar por añadidura, que busques su reino y su justicia. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, aquí se acerca en el camino y lo ve el mayordomo, Abdías, y Abdías tiene miedo. Le dice, preséntate delante del rey, dile que aquí estoy. Y Abdías, ¿sabes qué es lo que piensa? Pues es que te va a llevar el ángel de Dios a otro lado. O sea, y yo cuando llegue y no te encuentre y salí a buscar agua y con los, yo lo he visto cómo estaba desesperado, pues me va a querer matar. Y además, ella había visto cómo habían matado a los demás profetas de Israel, a los demás profetas de Israel, de Jehová que vivían en Israel. O sea, él sabía de lo que eran capaces. Y más ha de haber visto cómo se comportaba a quien jugaba con algo respecto al Elías, por algo tenía miedo, por algo, algo había visto, ¿sí? Entonces él hasta le da su currículum, le dice, ¿qué poco no te he dicho Jehová? De que yo escondía profetas suyos y yo les di de comer y además me la jugué, porque imagínate que se diera cuenta Acab o Jezabel que yo escondía a los sacerdotes que ellos quieren matar y que yo les doy de comer, o sea, pues claro que se la jugó y dice, y después de eso me van a pagar así, o sea, con una trampa para que me mate Acab. Y fíjate lo que le dice Elías, dice, no, tú tranquilo, te lo digo por Jehová, delante de quien estoy, de su presencia estoy, que hoy voy a hablar con él. Entonces ahora sí va y se atreve a decírselo a Cap, lo encuentra, y le dice, oye, encontré a Elías, y lo llevó a donde estaba, y cuando lo ve a la distancia, le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Fíjate, ¿no te parece curioso cómo es la naturaleza del ser humano? Que la razón por la cual les había llegado esa sequía era resultado de su apostasía, de la adoración a ídolos, y quiere culpar a Elías por su pecado. O sea, no dice, es porque yo he hecho lo malo,
delante de los ojos de Dios que me llegaron esas cosas, son consecuencias de mis pecados. No, dices, tú has causado esto. Tú eres el que causó todos esos problemas a Israel, tú eres el que turbas a Israel, en lugar de decir, es mi culpa, pero fíjate, así es la naturaleza humana. Es más fácil buscar un culpable, aunque tú hayas tenido mucho que ver. ¿Sabes por qué? Porque nos hace sentir mejor. Porque si yo fuera el culpable, pues tendría que arrepentirme. Y prefiero no arrepentirme y culpar a los demás. Y mejor yo soy la víctima, ¿verdad? La capa de la autocompasión es una capa muy calientita, ¿verdad? De sentir a la gente muy cómoda. Pero eso no trae bendición. Y vemos aquí que Acab, sin duda, se debe haber sentido tentado matarlo. Acá, pero el problema de matarlo es que, pues, como quién iba a acabar con la sequía, o sea, necesitaba que él revertiera esa sequía sobre Israel. Entonces está a tal grado que hasta le obedece lo que le dice el profeta, le dice, tráeme al pueblo de Israel. Aquí este monte, el monte Carmelo, esta imagen que ves aquí atrás, tráemelos aquí a este monte. Y de pasado tráete tus profetas, a todos los que están convidados en la mesa de tu mujer, tráete a los 450 de Baal y los 400 de Acera. O sea, 850 a uno. ¿Sí? Tráetelos aquí. ¿Qué crees que debe haber pensado acá? O sea, dijo, traigo mis profetas, traigo a la gente, quiere que lo traiga aquí al monte. Mira, algo interesante de ese monte es que los fenicios consideraban que el Monte Carmelo era el lugar de residencia de Baal. Sí, entonces, pues se ha de haber sentido como que tenía la ventaja de casa. Sí, dice, pues aquí está el monte de Baal, aquí habita Baal, voy a traer aquí los profetas. Pues no suena tan malo. Sí, vamos a tener una fiesta. A lo mejor vamos a ser amigos. Vete a saber qué tantas cosas habrán pasado por su mente. Pero sin duda Elías sabía que iba a haber una confrontación. Una confrontación. Y mucha de la gente que ha deberido, tal vez algunos fueron por morbo, ¿sí? Para ver qué es lo que va a pasar. Sí, el gran profeta Elías, el que había profetizado la sequía, el profeta de Jehová que había retado al rey y a su consorte, los estaba llamando que fueran al monte Carmelo, donde estaba un altar a Baal en uso. Anteriormente había habido ahí un altar a Jehová, pero ya estaba en ruinas. Sí, estaba abandonado, hasta arañas ya se le habían hecho, sí, de que la gente ni siquiera se acercaba por ahí a buscar a Jehová. Iban, subían ese monte, pero era a buscar a Baal y ofrecerle sacrificio a Baal. Entonces, se presentan, se presentan los israelitas. La Biblia nos explica del periodo de tiempo que pasó, porque en ese tiempo no se podía mandar WhatsApp, ¿sí? Ni se podía convocar por Facebook, ni Instagram, ni por ninguna red, ni por TikTok. Sí se corría la voz, pero de aquí a que la gente se preparaba y comenzaban a moverse en las ciudades, pues deben haber pasado por lo menos varias semanas, ¿sí? En ese periodo de espera, varias semanas esperando a que se juntara la gente. El que él trajera a sus profetas sí fue rápido, ¿sí? Nada más los mandó traer y han de haber pensado, pues, de que tenían la ventaja, pues son muchos. Sí, aquí lo vamos a amedrentar al Elías, vamos a echar montón, sí, y va a tener que hacer que yo lo vamos a obligar y después lo vamos a avergonzar. Sin duda todas estas cosas estaban pasando por la mente de Acab cuando él estuvo de acuerdo en traer a los profetas y al pueblo. Y cuando se acerca el pueblo, le dice Elías a todo el pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle a él. Si es Baal, ir en pos de él. Y fíjate, cosa interesante, dice que el pueblo no le respondió. No dijeron palabra. Eso me recuerda a un niño, ¿no? Cuando lo están regañando y le dicen, ¿por qué lo hiciste? Y se quedan callados, ¿no? Así se me figura el pueblo de los israelitas. Y la verdad es que aquí llega un momento donde sí va a haber una confrontación. En este punto, los israelitas ya no eran un pueblo de un solo Dios, eran ahora un pueblo de muchos dioses.
y que estaban sus corazones lejanos de Dios. Ya ni siquiera escuchaban las historias de cómo habían llegado a esa tierra. O sea, ya no tenían interés de quién nos había liberado de Egipto. Y mira, el día de hoy podemos decir, bueno, hermano, es que eso pasaba en esos tiempos. Hoy en día la gente ya no es así. Pero la verdad es de que aún el día de hoy hay mucha gente que sirve a ídolos, pero los ídolos de hoy o los dioses de hoy ya no son tan tangibles como lo eran en ese tiempo. Hay otros dioses que han tomado también el lugar que le corresponde a Dios. Uno de esos están hechos de papel, son billetes. Hay gente que hace sacrificios, sacrifican amigos, familias, a su familia, con tal de tener más de esos billetes. ¿Sí? Es la adoración al dinero, a la riqueza. Ese también es un ídolo. Ahorita no voy a hablar de eso, pero también había un ídolo de la antigüedad que era del dinero, se llamaba Mamón. Hay mucha gente que lo adora el día de hoy, no con una escultura, pero sí con su estilo de vida. Hay gente que hasta mataría. A ese grado llega la adoración por, por los billetes. Entonces, hay mucha gente que está ocupada también el día de hoy ofreciendo sacrificios a los billetes. Entonces, la verdad es que esto es un ejemplo para nosotros de que Dios es celoso y Él necesita que nuestro corazón esté con Él. Y dice la Biblia que todas las demás cosas te van a llegar por añadidura. Mira, aquí en esa historia que vemos, se acercan los profetas de Baal. Ellos sienten que tienen la ventaja del local, porque ellos tenían la creencia de que ese era el monte donde habitaba Baal. Entonces, él les dice, ahora sí, córtenlo, el buey, ustedes escójanlo primero, yo me quedo con el que ustedes no quieran, córtenlo en trozos, pónganle leña, pero no le prendan fuego. Dice, pero ¿sabes qué? Baal era conocido por ser dios de los elementos. Entonces, está en su monte, por así decirlo, está en su casa, se supone que controla los elementos y uno de estos era el fuego. Entonces, no debería tener problemas para encender ese altar, para mandar un rayo que encendiera ese altar. Entonces, si te fijas, llevó a los israelitas al monte donde ellos iban a adorar a Baal, donde se suponía que habitaba Baal, y le pide que haga algo que está dentro de la jurisdicción de Baal. Y hasta les da la chance de que lo hagan primero. Ustedes vayan primero y demuéstrenlo. Y les dice, por eso les dice a los israelitas, si Baal es Dios, pues síganlo. Y si es Jehová, pues entonces síganlo a él, pues ya no tengan un corazón dividido. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que es mejor que seamos fríos o calientes, pero no tibios. El día de hoy las iglesias están llenas de gente tibia, que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia, que no están dispuestos a hacer un sacrificio completo, de dejar algunas cosas, porque la vida es muy cómoda sin tener que arrepentirme, en teoría, para estas personas. Porque la verdad es que vivir en la esclavitud, al no tener un arrepentimiento en nuestros corazones, no es libertad, es una atadura. Pero mucha gente no lo ve así. Entonces se acerca al altar y ellos comienzan, los sacerdotes de Baal comienzan a clamar, a gritar, y Elías espera varias horas, porque dice que fue hasta el mediodía, y esto comenzó temprano, entonces los espera, y varias horas nada más los está viendo cómo van, danzan, cómo brincan, cómo claman, que Baal pues les mande un rayo ahí, ¿verdad? Y además pues ahí se supone que ahí vive, y no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que hace Elías? Pues ya comienza a burlarse. Y hasta les dice, pues a lo mejor está dormido. O sea, grítenle más fuerte, que no los oye. Entonces, por las provocaciones de Elías, algunos dicen, pues, se empiezan a cortar y empiezan a ofrecer sangre en sacrificio. Y al final, pues no pasa nada. Luego le llega el turno a Elías y fíjate cómo para Dios no hay imposibles y esto es lo que tenemos que pensar tú y yo el día de hoy. Elías todavía lo pide que lo hagan más difícil. O sea, él también lo corta en pedazos el buey y le pone madera abajo. Pero luego le hace una zanja alrededor después de reparar el altar de Jehová que estaba en ruina.
le hace una zanja alrededor y luego, ¿sabes qué les dice? Porque allí había un río que no estaba muy lejos, es el que donde mataron a los profetas de Baal, pero dice, échenle agua. Entonces van, traen el agua y le echan cántaros de agua al sacrificio, a la madera, 3 veces. Entonces, uno pensaría, oye Elías, como que la estás poniendo más difícil, ¿no? O sea, ¿por qué no nada más así pides que descienda el fuego de Jehová y lo consuma? Pero ¿para qué le tienes que echar agua? O sea, lo pones más difícil. Y la verdad es que por algo Dios mandó un carro de fuego por Elías. Era un hombre de fe, pero yo le agradezco a Dios que nos dice la Biblia en Santiago que era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Quiere decir que tú también y tú y yo podemos actuar en fe, con esa fe con la que tenía Elías, porque la fe es como un músculo, hay que estarlo ejercitando. Y Elías sabía que para Dios no hay imposibles. Él había visto, acababa de salir de esa casa de la viuda de Sarepta, donde él vio lo que había de aceite y lo que había de harina, y que él había hablado una palabra en fe, que no iba a menguar. Y sabes que por año y medio estuvo comiendo de esa vasija y de esa tinaja. Estuvo comiendo su pancito y no menguaba. Y comía ella, la viuda, y comía su hijo. ¿Sí? Comían los tres y comían bien. Y después de vivir un año y medio de milagro, ahora viene y vuelve a ejercitar la fe. Y ahora no solamente va a clamar que descienda fuego de Dios del cielo, o sea, también dice, pues también échenle agua, ¿sí? A tal grado de que hasta se llenó la zanjita que él había hecho alrededor, se llena de agua. Y ahora sí, él clama a Dios. Pero en ese momento, él está rodeado de la oposición, ¿sí? O sea, imagínate que estás tú contra el mundo, ¿sí? Toda la gente que te rodea te está viendo. Todos ellos habían pensado en alguna vez matarte por la sequía, culparte por lo que había pasado, culpar a Elías, si estuviéramos en el lugar de él. Y luego estás delante de todos ellos, y ahí está el rey, y tú crees que no tenía ejército, o sea, para que lo cuidaran. Había soldados, y luego aparte estaban 850 sacerdotes de entre Baal y Acera, y todo el pueblo que ahora eran idólatras. O sea, y tú ahí en medio. Yo no sé si a ti te gustaría ese tipo de confrontación. Yo pienso que a la mayoría no nos gustaría. No nos gustaría ese ambiente hostil, ¿sí? Donde pues nadie está contigo. Pero ¿sabes qué? Dios estaba con Elías. Así como Dios está contigo y tal vez tú también en estos momentos estás pasando por una situación en tu vida que te sientes que todo está en contra tuya y que toda la multitud está en contra tuya, todos son oposición, todos quieren el mal para ti. Y así como Elías clamó, es el tiempo de clamar, levantar nuestra voz y decir que descienda, Señor, tu poder en este momento en mi vida, Señor, y haz una obra espectacular, Señor. ¿Y sabes qué? Descendió el fuego de Jehová y consumió el holocausto y dice que el agua y hasta las piedras. No sé si alguna vez has visto consumir que las piedras las consume el fuego. O sea, ve la intensidad del fuego, dice que hasta el agua que quedaba en el surquito que había hecho Elías, hasta esa agua fue consumida. Y sabes que se quedaron todos, wow, los israelitas, wow, o sea, es el Dios que sacó a nuestros padres de la esclavitud y fue lo que les dijo, o sea, decidan, si es Jehová su Dios, síganlo a él. Y sabes que en ese momento comenzó la caída de la idolatría. No se culminó en ese momento, pero ahí comenzó, porque Elías comenzó a deshacerse de los sacerdotes de Baal y de Acera. Imagínate cómo se haber puesto Jezabel. La Biblia no la menciona aquí, sin duda no ha debido, porque ella no se hubiera puesto bien de ver cómo le mataban a sus sacerdotes. Y más era gente que ella conocía, comían en su mesa, eran sus amigos. Y sin duda hacían planes de cómo iban a seguir expandiendo su religión por todo el reino de Israel y hasta ya se estaban metiendo también en Judá. O sea, ellos ya tenían todo su plan hecho y de repente se queda sin aliados, se queda sin sus achichincles que ayudaban a que el pueblo de Israel cometiera pecado.
Y aquí es donde vemos que la gente debe tomar una decisión. Así como ellos tomaron una decisión, también es tiempo de que tú tomes una decisión. Si quieres seguir a Dios con todo tu corazón, porque tal vez, yo sé que la pandemia ha hecho que mucha gente se aleje del cuerpo de Cristo. Hay mucha gente que se le ha facilitado simplemente estar alejado, aunque esto no ha traído buenas cosas para tu vida. Tal vez es el día de hoy que te acerques nuevamente al reino de Dios y que le pidas a Dios también que descienda fuego sobre tu vida. Déjame orar por ti. Padre Celestial, gracias por tu fidelidad, tu misericordia. Te pedimos, Padre Celestial, que el día de hoy, Señor, aunque estemos rodeados de la oposición, que descienda tu poder sobre nuestras vidas, Señor, y que podamos hacer maravillas, Señor, por tus manos. Con nosotros somos tus manos, somos tus pies aquí en este mundo, Señor. Somos tus mensajeros, Señor, y vamos a llevar tu palabra a aquellos que no te conocen, Señor. Y si no lo he estado haciendo, perdóname, Señor, por ser negligente, Señor. Pero ahora sí quiero predicar, sí quiero hacer tu voluntad, Señor, y en esta semana. Y quiero en este momento, hermano, hermana, que tú permitas que Dios cierre tus ojos y que tú permitas que Dios te ponga en tu corazón a un par de personas que necesitan conocer el amor de Dios. Y sabes qué, acércate y pídele a Dios que te dé palabra, así como le dio palabra a Elías, que te dé palabra para poderles testificar del amor y del poder de Dios. Y dile lo que Dios ha hecho en tu vida. Y Padre Celestial, te pido, Señor, que tú prepares los corazones de esas dos personas, Señor, que vamos a hablarles de tu amor y de tu poder, Señor. Tócanos en este día, Señor. Sigue proveyendo en nuestro hogar y derrama tu bendición en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Hermano, hermana, si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo, dale like y nos vemos la próxima semana.